Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Amigos economistas sociales y economistas y aficionados a la economía y a la economía social. Hoy vamos a explicar un tema muy importante dentro de la economía social. Obviamente estamos hablando del factor C. Muy bien, hablemos un poco de economía social y solidaria. ¿Qué es? Es un modo de producir bienes y servicios, un modo de distribuir la riqueza, es un modo de consumir lo que producimos. Hay muchos factores que explican este modo de producir, de consumir y de distribuir. Este concepto es central para entender cómo es la economía solidaria. La economía solidaria es otro modo de hacer lo mismo. Sabemos que hay un modo capitalista, un modo estatal, un modo socialista, un modo público, un modo colectivista de hacer economía. Y está este modo solidario de hacer economía. Como bien lo dice su nombre, se hace con solidaridad, con cooperación. Lo característico de esta economía es de que la solidaridad está presente en el modo de cómo se distribuye, cómo se consume, cómo se acumulan los excedentes. Si nosotros le preguntamos a un economista tradicional que estudia la economía capitalista, ¿cómo se hace economía? Los economistas no me dejarán mentir. Lo más seguro es de que nos contesten que se hace con capital, con trabajo, con tecnología, con gestión, con recursos materiales y muchas matemáticas. Eso es lo que va a contestar un economista tradicional. Bueno, este economista no va a decir que se hace economía con solidaridad. ¿Por qué? Porque no ha estudiado esa parte. Porque este concepto de la solidaridad como un componente activo que determina un modo distinto de hacer economía no había sido considerado en la historia y en la evolución del pensamiento económico hasta finales de los años 70, principios de los 80, cuando Luis Raceto Mililaro, así se llama, y su equipo formularon el concepto de la economía de solidaridad. El concepto de factor Z se refiere al ámbito de la producción, que permite reconocer teóricamente la presencia práctica, efectiva, eficiente de la solidaridad, actuando en la economía. La solidaridad como una fuerza productiva, como un motor importante en la producción. A finales de los años 70 y a principios de los 80 hubo en el mundo capitalista una gran crisis que dejó en la quiebra a muchas empresas. Aumentó la desocupación, el desempleo, reducción del ingreso de las familias, un caos total en muchos países latinoamericanos. Esta crisis fue muy severa. Se presentaron problemas de sobrevivencia, de subsistencia para gran parte de la población, junto a la reducción de oportunidades que ofrecía el mercado, obviamente capitalista, para proveer ingresos. También esta crisis afectó a los estados, a los gobiernos, que experimentaron una crisis de déficit fiscal. No tenían cómo atender las necesidades de la población, que quedaban excluidas del mercado capitalista. Dentro de este contexto, en varios países latinoamericanos, pero especialmente el investigador realizó su trabajo en Colombia. De hecho, este factor se es descubierto en Colombia. Y dentro de este contexto, muchas iniciativas de personas que se asociaban para utilizar los recursos que tenían a disposición, su propia mano de obra, las herramientas que ellos tenían, algunas ideas, conocimientos muy básicos de cómo producir. Se crearon muchísimas organizaciones económicas populares, una especie de economía de subsistencia en respuesta espontánea a las necesidades no satisfechas. Bueno, resultó que estas organizaciones populares empezaron a tener éxito y a producir con eficiencia y a solucionar problemas económicos a las personas. Este trabajo generaba una buena remuneración, distribuyéndose los excedentes que se producían entre estas organizaciones. Dentro de esta organización había un fenómeno que la ciencia económica no lograba explicar. ¿Cómo eran que esas experiencias que operaban con fuerza de trabajo de baja formación podrían llegar a resultados tan exitosos? Estas empresas operaban sin capital, eran gente pobre con pocos recursos y operaban con muy pocos recursos tecnológicos. No había un gran saber para gestionar, para tomar decisiones con conocimientos de administración, y los medios materiales con los que se producía eran herramientas tradicionales. El problema que se planteó es cómo se explica que estas unidades económicas, operando con factores tan débiles y tan de baja productividad, logran resultados económicos tan exitosos. La sumatoria de la productividad del trabajo, del capital, de los medios materiales que se usaban en esta unidad económica era muy inferior a la productividad real. Por citar un ejemplo, ¿no? Un estudio técnico realizó lo siguiente, ¿no? Y realizó una sumatoria
de estas empresas. Tomó en cuenta sus tierras, su capital, su mano de obra, sus herramientas, todo eso hicieron una sumatoria, hicieron un cálculo, que estas empresas solo podían lograr un 40% de lo que realmente se proponían. Pero resulta que con el paso del tiempo, estas empresas que eran de baja productividad logran resultados sorprendentes. O sea, el estudio arroja un 40% y en realidad se llega a un 100% o más. Entonces, esto es lo que trataban de explicar los sociólogos y los economistas que estudiaban este caso. Entonces, había que explicarlo. Se estaba pensando que esas unidades económicas que explicaban la generación de valor más allá del que podría reconocerse con la ciencia económica, o la administración, ¿qué estaba pasando acá? O sea, eso es lo que se preguntaba la ciencia económica o la administración, ¿qué estaba pasando? Había un factor que estaba logrando hacer producir más a las empresas. Lo que ocurría en esas empresas solidarias era un hecho notablemente que eran extremadamente solidarias, personas que tenían objetivos comunes, compartidos, por todos los integrantes de la empresa. Así que estaba operando un factor económico nuevo, ni tan nuevo porque ya operaba desde antes, que no había sido teorizado, que aportaba el plus a la economía social, que aportaba el motor a las empresas. Entonces, esto se dio, la solidaridad se había convertido en una fuerza productiva extraordinariamente que explicaba gran parte del resultado de la creación del valor que se producía. Todos los factores de baja productividad eran potencializados por la presencia de la solidaridad humana. Entonces, había un factor económico ahí operando. En la teoría económica, el concepto de factor identifica aquellos componentes que aportan productividad. En este caso, el factor C, podríamos llamarlo compañerismo, comunidad, comunicación, compartir y otras palabras que inician con el prefijo co. El prefijo co significa juntos, o sea, unión. Es un factor desconocido que estaba actuando, pero que no había sido visto. Este factor es determinante porque en las organizaciones donde hacía falta factor C, desaparecían porque no tenían cómo obtener resultados predominantes. El factor C consiste que la unión de conciencias, de voluntades y de emociones tras un determinado objetivo compartido por un grupo maximiza, genera un incremento en la productividad, en el resultado, en el logro de los objetivos de esta empresa. Esta unión de conciencias, es decir, las personas que compartían un objetivo en común, eh, veían a la realidad de la misma manera. Ellos se comunicaban por ahí, por la solidaridad. Entonces, todo esto se involucraban en algo, era una unión, eran unión de emociones, se cohesionaban todos, es una economía muy emotiva y muy alegre, que nada tiene que ver con la economía capitalista.